coordinación con las y los talleristas, ponentes, asesoras, asesores, está haciendo algunos procesos de registro para nosotros también devolverles esa información en las siguientes sesiones. Sé que la tesis, entiendo que es la segunda Abrazo, sesión mamá. de tesis que están teniendo y creo que con esto cierran. Pues es todo un gran debate. Si ustedes me permiten, más que mensaje, les quiero compartir Él se algunas quiere reflexiones que dormir. hemos recuperado, cuando menos de los últimos 10 años, de los dos planes de estudio, no solo Sí. de las escuelas A lo mejor si normales, le sino das también poquito, de Vivi, lo que sucede como en nuestras instituciones de educación por favor. superior. Y eso siempre nos va a remitir a no olvidar que independientemente de las modalidades de titulación que tengamos en nuestros planes de estudio, nosotros como docentes normalistas, como asesoras y asesores, no olvidar que este proceso no está desligado de todo un replanteamiento de esto, de reconocimiento y de justicia social a los saberes docentes de la comunidad, a las historias de las escuelas normales, a las formas de organización y a la identidad de las escuelas normales. En esa pluralidad, el esto estriba muchísimo la riqueza de nuestro propio normalismo. Por eso nuestras modalidades de titulación son la expresión del propio proceso formativo en esa última etapa. Y algunas reflexiones que hemos recuperado, algunas lecciones o algo de lo que hemos aprendido, es que a menudo la tesis lleva una carga muy fuerte lo voy a decir coloquialmente como compañeros, más como compañero que como de director, como compañero, de repente lleva una mucha carga de peso académico y a veces un poco de credencialismo académico y a veces hasta de cierta arrogancia académica o arrogancia epistémica. Y de repente en el país, en estos contactos que tenemos con diferentes entidades, de repente nos encontramos maestras o maestros que plantean la idea muy personal, no como principio de los planes de estudio, pero más personal, que quien hace una tesis es un mejor estudiante que quien no hace tesis, o quien asesora una tesis tiene un mejor perfil académico de quien no hace una tesis. Desde los planes 2018, pero sobre todo estos planes 2022, hemos enfatizado muchísimo que la tesis es solo otra forma en la que en la que nuestras jóvenes generaciones, junto con sus asesoras y asesores, desean documentar digamos, documentar esta última etapa y con ella titularse. Por lo tanto, y lo hemos puesto así en nuestros documentos, ninguna forma de titulación es mejor que otra, porque todas ellas abonan a ese perfil de egreso que tiene que ver con una mirada investigativa, muy analítica, de profundidad sobre un ámbito que han deseado documentar nuestras y nuestros estudiantes con sus distintas modalidades. Y en la propia Subsecretaría de Educación Superior, el propio doctor Ricardo Villanueva Lomelí, constantemente estamos trabajando y está haciendo alusión justamente a que nuestros procesos formativos tienen que tener ese enorme valor independientemente de la expresión. Y no es menor, nos hemos encontrado algunas escuelas donde dicen, en esta escuela solo vamos a llevar tesis porque la tesis sí es hacer investigación, lo otro no es investigación. Y queremos nosotros decirles, invitarles, desde luego, a que estos no cierre un debate, que lo abra. Qué bueno que discutamos sobre los valores que tienen los distintos documentos, la representación simbólica que tiene para nosotros como escuela normal o para nosotros como academia o para nosotros como maestras o maestros. Pero el principio en los planes de estudio no es que tengan un mayor valor la tesis que otra modalidad. Lo más importante es que ella refleje todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo ese análisis de su realidad de los jóvenes, toda la documentación y la fuerza entonces estará en entregar un documento que justamente exprese lo que hemos formado a lo largo de estos años. Anécdotas tenemos muchísimos de cuando nos piden asesoría o distintas escuelas, colectivos o academias.
quiero recuperar una y con eso cierro para ya dejarles. Ya vi a Eduardo, al doctor Eduardo. ¿Cómo estás, querido Eduardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Una amigo? que es bastante común en la de GESUM, y yo creo que con Eduardo le ha sucedido algo similar, que de repente nos llaman de una escuela para pedirnos una asesoría sobre titulación y particularmente sobre tesis. Y cuando llegamos, después de viajar 1500 kilómetros, 800 kilómetros, resulta que las dudas son más de carácter administrativo que de la profundidad que implicaría hacer un trabajo de investigación. Y entonces tienen el debate entre la maestra Antonia y el maestro Juan Francisco Quesada, que dicen, ¿verdad, maestro, que son 4 capítulos la tesis? ¿Verdad, maestro, que debe tener 25 citas para que pueda contar? ¿Verdad que tiene que ser en APA? ¿Verdad que tienen que ser 80 cuartillas? Y uno se pregunta si vale la pena viajar 1500 o 3000 kilómetros para decir si son 4 o 6 capítulos, para decir si es APA, Chicago, Vancouver o cualquier otro formato. Si vale la pena decir que solo es válido si tienen 20 citas o 5 citas, o si son de los últimos 5 años o 20 años. Es decir, a menudo se constituyen las inquietudes más que en la profundidad de lo que implica hacer el trabajo de investigación, y después nos lo llevamos, digamos, al territorio únicamente de lo administrativo y del número de cuartillas. Desde luego eso es parte de, y sé que lo están trabajando, pero solo lo quiero dejar un poco como provocación, seguramente para algunos, en algunas mesas, alguien podrá ratificar o no lo que nos ha tocado vivir, que de repente las discusiones se obturan y se focalizan en cuestiones más de forma que de fondo. Nosotros deseamos que estas discusiones sean de mucha más profundidad que la forma que es importante, pero que no debe definir, digamos, lo que nosotros queremos documentar. Por eso, y con eso cerraría, no importa, hoy toca tesis, pero tocará después otras formas de titulación. Más allá de ello, sí nos interesa que en las titulaciones de los planes 2022 se pueda distinguir que ha habido algún tipo de cambio mucho más, digamos, cualitativo, de mucho más de principios filosóficos, independientemente de la forma en que lo vayan en lo que vayan a hacer su titulación, y que esos cambios tienen que ver con no desligarse de la forma como se ha construido el currículo, de los énfasis que le puso desde ese Congreso de 2019, y de me parece, todo el territorio, digamos, que se concentra en el universo de cursos que constituyen la licenciatura en educación preescolar y primaria, y que esos grandes procesos que mostraron justamente la grandeza y a veces también nuestros vacíos que tenemos en nuestras comunidades, pueda ser parte que no se pierda en el trabajo de titulación. Bueno, pues básicamente era saludarles, agradecerles y compartirles este par de provocaciones que nos ha tocado vivir por años. Muchas veces lo hemos hablado con Eduardo. Oye, me llamaron, pero resulta que me piden que si tengo que si no es en APA, que si no me valen el currículo o la tesis o lo que sea, el documento que estén haciendo. Oye, es que dicen que si son 60 cuartillas o 120. Oye, es que dicen que. Y la última, más bien sí, déjenme decir la última que me ha tocado mucho vivir. Me he encontrado comunidades donde la maestra Claudia Valle, perdónenme que estoy jugando con los nombres, la maestra Claudia Valle y su comunidad dice, ¿verdad que la verdadera investigación es cuantitativa y debe ser medible, verificable y con el alfa de Cronbach y todos los instrumentos? Y dice la maestra Nereida de las Flores, ¿verdad que no? ¿Verdad que la investigación para que sea buena tiene que ser lo que acerca a la subjetividad, la investigación cualitativa o la investigación flexible? Y lo pongo como ejemplo de lo que nos ha sucedido. Cuando el equipo de la maestra Claudia Valle eh, digamos, expresa sus ideas por sus formas, por su escuela, por su formación académica del grupo, y la maestra Nereida tiene otro grupo que mira la tesis o el trabajo de titulación de manera diferente, Está en el suelo futuro. decir, la única que sufre es la maestra Amanda Juárez, que es la estudiante. ¿Por qué?
porque dicen, si no me haces las caso a las observaciones que te digo, dice el equipo de la maestra Claudia, entonces no vale tu trabajo de investigación. Y resulta que la maestra Nereida dice, si no me haces las ajustes como yo los estoy pidiendo, pues entonces no avanzas. Y entonces nuestros estudiantes se quedan en medio de dos tensiones porque sus fuerzas, sus academias, su formación, que ambas son válidas, resulta que ponen en una tensión terrible a nuestras y nuestros estudiantes. Y como dice, no sé si recuerdo si lo dice un refrán This hindú que meeting is being dice recorded. que cuando dos elefantes luchan, el único que sufre es el pasto. Entonces, creemos que nuestros estudiantes no deben sufrir la titulación por las diferencias que tenemos como academias. Yo creo que ahí es importante que las academias dialoguen, se tensen, discutan, todo ello, pero que nuestras y nuestros estudiantes no sean las víctimas de las diferencias de percepciones entre las investigaciones más de corte hipotético deductivo u otros más de diseños flexibles de investigación. Nos parece que eso se tiene que dar, que bueno, pero que nuestras y nuestros estudiantes no sean víctimas de la polarización que podemos tener en términos de nuestras escuelas. Bueno, pues yo les dejo porque lo más importante es el trabajo que hacen ustedes. Les mando un gran abrazo, voy a otra reunión, mucho éxito y si puedo les acompaño un poco en la sesión. Gracias, querido Lalo, Gracias. Pilar, Abelardo, Hola, no mi sé si querido más andan por aquí, colegas. la maestra Amanda, el maestro Quesada, ya los vi por allá. Vamos a empezar prontito. Hola, mi querido Y a Donna, que se la debo en las siguientes 15 días en el DAC. Abrazo. Cuídate mucho, mi querido Julio. Un abrazo, gracias por el intro. Gracias. Ahí te mandé un mensaje, revísalo. Lo reviso, Lalo. Muchas gracias. Dale, bye. Chao. Adiós, Hola, Julio. colegas. Bueno, ahora sí, entonces le cedemos la palabra al maestro Eduardo Mercado. No sé si va a ser la única participación. Y entonces sí, nada más como para ponernos de acuerdo a ver con quién es con quien nos vamos a coordinar para la reunión de hoy. Una vez que acabe la presentación del maestro Eduardo Mercado, nos tendrían que apoyar para crear 5 salas y después de manera aleatoria se van todo el grupo, todo el resto del grupo a las 5 salas, ¿no? Entonces ese sería, por favor, el apoyo. No sé ahorita quién esté apoyándonos. Mucho gusto, soy Pilar González de la de GESUM y bueno, dejamos entonces la participación del maestro Eduardo Mercado. Gracias, maestro Hola, Eduardo. hola, Perdón, Adelante. gracias. maestra, perdón, buenas tardes que los interrumpa. Es que habíamos entrado antes con el maestro José René y hay una sala alterna en donde nada más estábamos 15. Yo me jugué el salirme de la reunión y entrar y otra vez regresé a la sala general, pero hay un grupo de compañeros que están ya en una sala de trabajo y están esperando a ver qué pasa. Entonces, si pueden apoyar desde lo tecnológico a esos compañeros. Gracias, perdón. Gracias. Pues lo que hicimos todos Sí, fue salirnos de la sala para que nos enviara la general de manera directa. Entonces, creo si que se pueden. ahorita ya no haya ninguna sala Ujú. abierta, ¿eh? Hasta donde yo veo. Aquí abajo se ve si hay salas alternas nos hicieron el favor de regresar a todos a la sala principal. Entonces, no se preocupen, se supone que ya estarían todos aquí. Si ustedes pueden compartir nuevamente la agenda con sus colegas, a pesar de que ya la compartimos en la WhatsApp de primaria y preescolar, si ustedes saben de compañeros que no hayan entrado, porque apenas somos como 360 y siempre somos más, les pediría que nos apoyaran, pero hasta donde sé ahorita no hay ninguna otra sala más que la principal, ¿sí? Posteriormente se abrirán las salas. Gracias. Muchas gracias, Pili. Bueno, pues compañeros, buenas tardes. Qué gusto volvernos a encontrar después de este periodo vacacional. Vamos a tener un ejercicio colectivo. Voy a tomar unos 25 minutos más o menos para hacer un ejercicio colectivo de algo que estuvimos también trabajando, no tanto en vacaciones de Somos Sinceros, sino ayer mismo, por una buena parte en la mañana para poder eh, encauzar un poco a cerrar y abrir en ese doble sentido que planteaba hace un momento el doctor Julio Leiva. Esto cierra, digamos, un momento en el que el acompañamiento y el acercamiento que está haciendo de Jesús con todos nosotros nos permite concretar algunas cosas, pero abre también debates y discusiones que tienen que proseguir necesariamente justo porque en la medida en que se van abriendo estos nuevos mecanismos de diálogo, de discusión, de debate,
en ese mismo sentido se van también proponiendo, gestando nuevas maneras de poder entender, comprender y darle sentido a las modalidades de titulación. De tal suerte, colegas, que en el ejercicio que hicimos ayer, el día de ayer con los compañeros que ustedes ya conocen, que quienes son quienes acompañamos las mesas, propusimos una dinámica en donde pudiéramos hacer todavía un ejercicio de reflexión colectiva un poco para pensar en lo que implica y la modalidad de tesis en el marco de los planes y programas de estudios, ya no tanto en los protocolos o en algunos de los pasos que hacemos para poder desarrollar la investigación, sino las implicaciones que eso tiene en la formación. Voy a tomarte el tiempo justamente para hacer eso. Después nos iremos a salas para discutir todavía un poco más y profundizar los aspectos que tienen que ver más ya con el desarrollo y la concreción de cada una de esta modalidad en particular, poniendo énfasis en el informe y todo lo que implica, y haremos algunas como recomendaciones, sugerencias o algunos planteamientos para que puedan ser considerados por ustedes al momento de acompañar a los estudiantes para concretar su trabajo de titulación y dar cuenta de toda la ruta que siguieron ellos en torno a la construcción de su tesis de investigación. Así es que, si me lo permiten, comparto pantalla. Ahorita les subimos a ustedes en el chat la presentación en un momento más. Nada más que les pido que me indiquen si la ven ustedes, si ya la pueden observar. Si ya la pueden observar, esta es la Sí. quinta sesión, la del Sí, la 14 de leo, ya se abril. ve claro. Perfecto. Esta tiene que ver con esta primera idea y ustedes tienen esta diapositiva en la PPT que les hicimos llegar anterior, en donde justamente buscábamos dialogar acerca de estas experiencias que ustedes mismos han tenido junto con sus estudiantes. Y hoy en esta parte nos vamos a centrar justo en todo lo que implicó la estrategia metodológica y la elaboración del informe final de investigación para poder poner en el centro esta relación de consistencia interna entre el tema, pregunta, objetivo, metodologías y todas estas cosas que se requieren para el trabajo para concretar el trabajo de tesis. Las preguntas ustedes también ya las tienen, son parte de la presentación que les hicimos llegar a ustedes la ocasión anterior y en ellas, digamos, la discusión que vamos a tener cuando nos vayamos a salas está orientada justamente por la manera en cómo se orienta el proceso de análisis e interpretación de información, la forma en que se agrupan o se dan a conocer los resultados y la manera en cómo a partir del ejercicio se realiza este acompañamiento para concluir el trabajo de indagación a través de procesos reflexivos y analíticos derivados de la propia indagación, obviamente vinculados a los objetos de estudio. Yo en lo que quiero poner énfasis es la idea justamente de esta primera apartado. Tiene que ver con las finalidades formativas de la tesis de investigación en el marco del plan de estudios y su relación con el perfil de egreso. Algo que comentaba Julio y que me parece fundamental por lo menos en lo que alcancé a escuchar, tiene que ver justo con esta idea de que debido a que no hay una modalidad que prevalezca por encima de otra en términos de su importancia, de su relevancia, las tres modalidades, como lo hemos visto, por lo menos hasta ahorita tienen. no sean malitos, No sean alguien está malitos, alguien está grabando grabando o abrió dos o abrió dos dispositivos y está dispositivos y haciendo está eco. haciendo eco. Si Si nos nos permite, apagan, por favor, no sé quién sea, pero gracias. Entonces, como decía yo, el ejercicio, este planteamiento que hacía Julio, particularmente de que no hay una hay una modalidad que modalidad sea que mejor sea que mejor otra, que otra. no sean No sean malitos. malitos. Se oye mucho eco. A ver, Alguien, se oye Maestra mucho Amparo, eco. ¿Nos pueden es la maestra apoyar con Amparo los Guzmán, micrófonos? Por la favor, maestra los Amparo Guzmán micrófonos. Delgado. Es que están abiertos algunos micrófonos, entonces por eso se rebota el sonido. Ok, listo, gracias. Adelante, maestro Eduardo. gracias. Bueno, me vuelvo a concentrar. Entonces, en la medida en que uno reconoce la importancia que tiene cada modalidad y el papel que cumplen dentro de la formación inicial de los profesores, uno puede identificar básicamente que no hay modalidad que no tenga una finalidad formativa en el marco del plan de estudios y que el soporte justamente para su desarrollo esté vinculado con los aprendizajes que han logrado los estudiantes a lo largo de su formación, es decir, los 8 semestres que tiene el programa de estudio y los 5 ejes formativos o trayectos formativos que lo componen.
De allí que hay una serie de planteamientos que les queremos hacer, ¿no? Porque nos parece importante que nosotros entendamos de alguna manera para que no precisamente le pidamos al estudiante que ponga en la tesis a qué dominios o qué rasgos está favoreciendo, porque propiamente no van por allá el asunto de la tesis. Lo que uno puede encontrar y puede tener muy claro es que en el caso de la tesis, todo lo que tiene que ver con los rasgos del perfil de egreso, los dominios y los que están prescritos de saber, saber, hacer, ser y estar, están justamente sirviendo como soporte para su desarrollo. En tanto que se constituyen en puntos de referencia, básicamente porque cada uno de ellos evidencia el nivel de logro, conocimiento y desempeño que los estudiantes han ido desarrollando y demostrando a lo largo de su formación de acuerdo con la licenciatura o su campo profesional en el que se vayan a desarrollar, a dedicar, ¿no? Obviamente estos rasgos y dominios del perfil de egreso develan los aprendizajes logrados por el estudiante en cada uno de los cursos que conforman la malla curricular y algunos de ellos, como lo hemos estado viendo, aportan elementos de base para poder sistematizar, para poder indagar, para poder poner a prueba capacidades de recuperación y análisis de información para hacer tratamiento de datos cuantitativos o cualitativos, dependiendo cómo los profesores lo hayan trabajado en los cursos. Han servido también para recuperar aspectos teóricos o teorías, enfoques, conceptos que llevados al terreno, por ejemplo, en este caso de la investigación, sirven como punto de referencia para poder entender y tratar los temas. Desde ahí, la ocasión pasada insistíamos en mucho en esta idea que también hemos tratado de insistir, porque cada vez que nosotros vamos trabajando con todos los aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos que los propios planes y programas de estudio sugieren, lo que van haciendo también es configurar una especie de mirada, una especie de posicionamiento del sujeto Ya frente lo a su voy a realidad. conectar a Y en cámara. esa misma Aquí medida, lo traigo, no por lo está menos malita, por maestra si. Gabriel, alguien otra vez volvió a abrir su micrófono. Y en la medida, decía yo, que los estudiantes van trabajando con ellos de esa misma forma, van asumiendo una postura crítica frente a la realidad. Y eso me parece que es fundamental entender en el campo de la tesis particularmente, porque allí el asunto es que la tesis moviliza distintos conocimientos relacionados con la investigación y sobre todo la producción de conocimiento. Esto que señalaba Julio en términos de las diferencias cualitativas, no tanto cuantitativas que podríamos ver en la elaboración de la tesis, sino en el tipo de productos que están generando los estudiantes, resulta ser un elemento de vital importancia porque mirar la realidad de una forma mucho más crítica, con diferentes perspectivas, a lo mejor algunas más mediadas por las cuestiones de género, por las cuestiones de interculturalidad, por cuestiones epistemológicas de otras formas de entender y comprender la realidad, llámense epistemologías del sur o como le quieran ustedes llamar, permite que el sujeto tenga una mirada distinta y conforme una visión crítica frente a la realidad, lo que hace que los propios objetos de estudio también tengan otro nivel de alcance y otro nivel de comprensión y explicación. Es ahí donde hemos entendido que el carácter formativo o el planteamiento formativo de la tesis de investigación habrá de potenciar las habilidades básicas investigativas tanto en el uso de teorías, conceptos y categorías de análisis, así como en torno a los métodos, ¿no? y técnicas de acopio de información para su análisis y procesamiento. A nosotros nos parece que tener una tesis distinta no implica solamente señalar que está en el marco del Plan 2022, sino que se trata de una elaboración que pone en el centro una manera distinta de mirar las realidades educativas. Y eso tiene que ver mucho con la forma en cómo asumimos epistemológicamente la relación con el conocimiento. Y en esa medida, entonces, estos elementos que se van dando a través de la tesis permiten, de alguna manera, abrir nuevos espectros o nuevas rutas que conduzcan básicamente a mirar en a focalizar objetos de estudio, a focalizar temas que pueden ser tratados desde diferentes ópticas y con base en ello pueden también ser, digamos, analizados y aportar información relevante que permita reentender los contextos, las prácticas, los sujetos, las acciones, las interacciones, los discursos de quienes o con quienes realizamos la investigación. Otro de los elementos que nos parece central y también lo estuvimos discutiendo con los compañeros tiene que ver justamente con el aporte que se hace al campo
en el marco de la tesis como modalidad de titulación. Y eso también nos parecía relevante por dos razones. La primera de ellas porque nos ha quedado claro que no todos los estudiantes eligen los mismos temas y la forma de abordar los temas depende mucho de la forma también en la que están mirando y comprendiendo la realidad. Aunque sean temas genéricos como evaluación, tecnologías, inclusión, didácticas específicas de algún área de conocimiento, los estudiantes siempre se posicionan de manera distinta con respecto a ello y en la medida en que lo hacen también tratan de generar un tipo de aporte muy específico con respecto a lo que en su propio campo quisieran los estudiantes aportar, lo que quisieran los estudiantes develar para contribuir justamente a dar nueva evidencia, tanto teórica como empírica, relacionada con los temas de estudio que se abordan. De ahí que nos parecía muy importante reconocer que el aporte que se hace al campo educativo a través de la investigación y que está relacionada con los objetivos, la perspectiva teórico-metodológica, así como las pretensiones que tiene el sujeto que realiza la indagación, van a estar mediadas mucho por, obviamente, su campo profesional, por el tipo de acercamiento que hagan a la teoría, por la forma en cómo entiendan la realidad, por la manera en cómo ellos puedan generar a través de indagaciones muy concretas generar nueva información, generar nuevos datos derivados del acopio que hacen a través del trabajo de campo y que permitiría, siendo en preescolar o en primaria, focalizando algún tema específico en el área de los campos formativos o del área de lenguaje, matemáticas, ciencias o en el área generales de evaluación, metodologías, etcétera, puedan aportar a partir de ahí cosas muy concretas para el nivel educativo donde están. De ahí que el campo profesional se convierte como el primer elemento que delimita el alcance que tiene el trabajo y obviamente prefigura o da una idea de lo que pueden aportar a su propio campo. De ahí también nosotros entendemos que la producción que se realiza, obviamente al entrar al campo de la investigación, eh, va a poner en juego muchos intereses y muchas necesidades y relaciones entre los grupos que validan el conocimiento que se genera. Esto nos parece también sumamente valioso porque tiene que ver justo con estos ejemplos que ponía Julio hace un momento. De repente, nosotros estamos pensando que el estudiante produzca algo sumamente nuevo y novedoso, pero cuando lo hace y lo genera y lo quiere hacer desde una perspectiva, los diferentes grupos que validan, como grupos académicos que validan la información que recaba el propio estudiante y la manera en la que realiza su tratamiento, no coincide con la perspectiva de algunos grupos que validan el trabajo de indagación y entonces en lugar de crecer o de enriquecer el documento se termina por entrar en una especie de arena, de un terreno de lucha entre lo que se puede producir y lo que se desea producir y lo que se espera que se produzca en el campo de la investigación. Y eso me parece que es importante también considerarlo porque tenemos que pensar que los aportes que hagan los estudiantes de entrada son aportes de ellos, en función de la manera en cómo se acercaron a estos objetos de estudio y del procedimiento que siguieron para, derivado de de su indagación, aportar desde su propia lógica y desde su propio nivel de acercamiento un tipo de conocimiento que ayude a explicar y comprender esa realidad que él está viviendo, esa realidad en la que se encuentra inmerso y esa realidad en la que puede, por su indagatoria y a través del ejercicio de investigación, ofrecer nueva información que sea relevante para quienes puedan tener a la mano la oportunidad de leer sus propios trabajos de investigación. Eso también nos lleva un poco a pensar en este lineamiento que está puesto, esta sugerencia de devolver a la comunidad un elemento que también se había estado planteando, porque propiamente quien hace investigación devuelve a la comunidad información que, derivada de los actores o los sujetos que participaron en esta indagatoria, se pueden ver reflejados, pero desde un tratamiento totalmente distinto, no en el ámbito de la intervención, sino en el ámbito de la descripción de situaciones, acciones, discursos y prácticas que, vistos o analizados desde una perspectiva teórica, permitirían entender y comprender los mecanismos, las formas
y la manera en cómo se están dando para después tomar decisiones si es que es necesario que se tomen en consideración para que contribuyan a mejorar un poco esas realidades educativas. De ahí que la investigación dispuesta desde esta lógica eh, nos parece que propicia que el estudiante genere o produzca un tipo de conocimiento que tiene una relación directa con la manera en que se puede comprender, interpretar y explicar la realidad a través de la mirada que usted tenga el estudiante y de los referentes que él mismo vaya teniendo en consideración o considere más pertinentes para poder analizar e interpretar los datos que está recabando. Para nosotros esto es fundamental porque nos permite entender también otro tipo de situaciones que están vinculadas al desarrollo de habilidades investigativas. ¿Cuáles son ese tipo de desarrollo de habilidades investigativas? Dado que, como lo señalábamos en la sesión anterior, el nivel de licenciatura apenas te inicia en el campo y en el terreno de la investigación, sienta bases básicas para que alguien que quiera hacer después investigación lo haga de una manera formal, rigurosa, siguiendo procedimientos, métodos, utilizando teorías, utilizando conceptos, convirtiendo conceptos en categorías, ¿no? Que le den una base de conocimientos para seguir desarrollando sus capacidades investigativas con esos fines de poder explicar o comprender fenómenos educativos. Pero de ahí viene justamente este proceso en torno a que en la medida en que se sistematiza y se documentan temas, ¿no? Relacionados con los intereses de los sujetos, en esa misma medida se desarrollan habilidades que tienen que ver con la forma en cómo nosotros nos vinculamos con el conocimiento producido, ese que está derivado en discusiones teóricas, conceptuales, abstractas, si ustedes quieren, en teorías, ¿no? Grandes tradiciones o enfoques, tiene que ver con el desarrollo también de capacidades para poder acercarse a rutas metodológicas, para producir conocimiento en el ámbito de la investigación, y de esa forma entonces uno puede entender que la finalidad de la tesis también es ayudar al estudiante a entender que para poder comprender, explicar, para poder dar cuenta de realidades e interpretarlas es necesario sistematizar, documentar y usar teoría. Y eso nos parece que es sumamente importante porque si el estudiante logra comprender esto y logra materializarlo bastante bien en el desarrollo de su tesis, podrá entonces tener una base o un soporte que le va a permitir desarrollar capacidad investigativa a lo largo de su formación y por lo tanto ya no se reduce solo a elaborar un trabajo para obtener un grado, sino se convierte en un tipo de capacidad que le permitirá, en la medida de lo posible y cuando tenga la necesidad de hacer indagaciones, investigaciones con unas estructuras más formales, en donde tenga en cuenta que para poder abordar esos objetos de estudio necesitan echar mano de distintos recursos, tanto teórico-metodológicos y técnicos, ¿no? Eso mismo también le permite al estudiante desarrollar capacidades para poder seleccionar y organizar información, focalizando siempre objetos de estudio para darle seguimiento. Y esto resulta también evidente y muy importante porque cuando analizábamos el asunto en la semana pasada, cómo llegan los estudiantes a identificar, discutíamos el día de ayer acerca de cómo problematizar, cómo delimitar objetos de estudio, cómo se van haciendo esos pequeños recortes de la realidad y de esto se van haciendo también en la medida en que uno va recabando información y va teniendo en cuenta qué de aquello que estoy recuperando yo es lo que me interesa a mí indagar, qué es lo que me interesa a mí descubrir o develar, toda vez que, como lo decíamos también en la sesión anterior, todo lo que tiene que ver con investigación siempre tiene una pretensión de conocimiento. Por eso nos parecía muy importante. Y eso también nos lleva justamente a develar y mostrarle a los estudiantes, y yo creo que eso lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo en términos del desarrollo de los trabajos de titulación, que siempre hay preguntas iniciales que se van reformando, que se van replanteando, que se van delimitando, que se van ajustando y en la medida en que nosotros vamos tratando a la práctica profesional como un objeto de estudio y vamos ayudándonos con las preguntas a esclarecer con mucha puntualidad qué es lo que nos interesa conocer y por qué, y hasta dónde pretendemos orientar la investigación, en esa medida también nos va obligando a ir confrontando nuestras certezas, nos va ayudando a replantear nuestras propias preguntas iniciales y nos va ayudando también sobre todo a ser mucho más concretos cuando queremos hacer investigación. Investigaciones que realmente estén vinculadas con las prácticas profesionales como tratadas, insisto, como objetos de estudio y que a partir de allí
nos ayuden siempre a focalizar y a tener presente que no descubrimos todo, que descubrimos pequeños fragmentos de realidad, los indagamos, a partir de lo que hacemos, nosotros descubrimos, develamos, explicamos, ¿no? Y con base en el desarrollo de la investigación, fortalecemos estas capacidades de manera recurrente. Y eso también nos lleva justamente a reconocer o a ver cómo el estudiante, en el marco de su propio trabajo de investigación, puede ir diferenciando lo que es sistematizar, describir, analizar, interpretar y criticar la realidad. Esto también nos ha parecido como algo sumamente importante porque de repente lo que hemos encontrado, y aquí, más que que lo que estábamos discutiendo ayer con los colegas, todo eso lo hemos discutido también con Julio y con René y con otros colegas que se han abocado también a acompañar a profesores, no en en este escenario, sino en otros, cuando vamos y los profesores nos hacen preguntas que están relacionadas con qué tanto y hasta dónde tendrían que explicar o comprender los estudiantes a través de sus trabajos y qué de lo que tienen que producir tiene que ser nuevo, novedoso, único, ¿no? Cuando en realidad la investigación original, la investigación básica, la investigación de punta, pues propiamente no está en las manos del estudiante de licenciatura. Entonces no le podemos pedir al estudiante que produzca un conocimiento que nadie haya producido. Lo que sí le podemos pedir a un estudiante en el marco del propio trabajo de investigación es que pueda ser capaz de sistematizar información, de escribir y entender que cuando yo describo y transcribo información derivada de las observaciones, entrevistas y cuando yo proceso datos a través de las encuestas aplicadas, esos son los insumos para poder analizar y que el análisis de la información requiere de categorías o de conceptos. Primero para agruparlos, después para utilizar el concepto como una categoría analítica que me permita entenderlo, posteriormente para poder interpretarlo en el marco de los referentes conceptuales y de la manera en cómo yo asumo una posición con respecto a la realidad para poder a partir de ahí producir una crítica en torno a ese fenómeno que estoy indagando. Por eso creo que las finalidades formativas, y lo estábamos platicando el día de ayer, me parece que van más allá de la simple elaboración de un documento para obtener el grado académico, toda vez que en el marco del plan de estudio esto está sustentando o esto da pauta para el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades que están prescritas en los planes y programas de estudio. Desde ahí podríamos fijar muchas cosas, pero podrían quedar mucho más sólidas si entendemos el nivel de alcance que tendrían en función de lo que producen los estudiantes. De ahí que cada uno en el ejercicio que estoy haciendo, y ya con esto cierro, ahora sí, ¿no? Nos ha quedado claro que la elección del tema, las preguntas de investigación, los objetivos siempre determinan el enfoque, la tradición, los métodos y las técnicas a utilizar. Que cada tema es en sí mismo un recorte de limitación específica de uno o de algunos de los niveles y dimensiones de la práctica tratados como objeto de estudio que son significativos para el sujeto. Por eso cada vez que nosotros investigamos los temas, no importa si son genéricos, que los genéricos se convierten en específicos cuando los ponemos en un contexto, en una condición, en un nivel educativo, con sujetos concretos. Eso nos permite jerarquizar, discriminar y priorizar los temas, pero también el nivel de alcance que vamos a tener con los temas en Están relación con la operarme. convocatoria. Y Sí. de ese modo, Ahí luego entonces, te cuento. Sí. sí, luego nos cuenta, maestra, pero no se apaga su micrófono. Entonces, a partir de ahí, nosotros priorizamos siempre cosas y entonces vamos focalizando cada vez más, ¿no? Por eso y a partir de ahí, nosotros consideramos que siempre hay una relación epistémica entre el sujeto que elige el tema, la forma en cómo lo trata y ese fenómeno educativo tratado como objeto de investigación a partir del análisis y la reflexión teórica y epistemológica que hacemos con respecto a lo que nosotros recabamos de la realidad. Esos elementos nos parecen fundamentales y creo que ustedes mismos tienen ahorita en esta etapa muchas evidencias que nos permitirían entender hasta dónde van con los estudiantes y cómo han ido dando respuesta a través de la indagatoria a la pregunta de investigación que se plantearon una vez que determinaron el alcance que iban a tener con base en los objetivos propuestos. El soporte teórico y metodológico es un soporte que sirve para fijar una postura, para asumir una posición frente a la realidad y una ruta clara y concreta
que permita a través del objetivo dar respuesta a la pregunta de investigación. En ese sentido, cierro con esta idea. La clave entonces todo esto para que nosotros podamos un poco entender hasta dónde podemos llegar con los estudiantes cada vez que se hace este ejercicio, está en cuidar la coherencia y consistencia entre la pregunta, el tema, la pregunta, los objetivos, la ruta metodológica, el acopio de información que permita dar respuesta a las interrogantes y a los aportes del campo de conocimiento a partir de los hallazgos derivados y del análisis e interpretación que hacemos de la información, siempre asumiendo una postura. Y esa postura la da justamente todo el respaldo del enfoque y la tradición de la investigación en la que nosotros nos aboquemos y obviamente las teorías y los conceptos de base que sirven para poder desarrollar ese trabajo de investigación en la medida en la que el estudiante lo pueda alcanzar en el nivel en el que se encuentra, que es el de licenciatura. Por eso insistíamos que son trabajos de licenciatura y entonces requerimos que el estudiante aprenda a dialogar con los autores, aprenda a usar conceptos, convierta conceptos parcialmente en categorías, use los conceptos para interpretar y analizar información, porque lo que más vale la pena en una tesis, y esa es una opinión mía, pero se las comparto, la he compartido con los grupos a los que les he dado clases de metodología durante muchos años y a mis tesistas, lo más importante en una tesis de investigación está en la forma en cómo se presentan los hallazgos, cómo se muestran lo que yo encuentro en indagatoria, no en el marco teórico ni en el metodológico. Luego le invertimos 20.000 páginas al marco teórico, pero nunca usamos los conceptos. O hacemos una copia y pega de todas las rutas metodológicas, pero no mostramos cómo recuperamos, analizamos, interpretamos y procesamos la información. Por eso la clave para mí está en los hallazgos. Eso nos va a dar cuenta de que lo más valioso de una tesis está en lo que aporta el estudiante y lo que aporta está en la manera en cómo se tratan los datos derivados de la indagatoria y se muestran para responder la pregunta de investigación. Si eso lo logramos hacer y el estudiante lo tiene claro, creo que vamos a dar un paso cualitativo fundamental, porque ya no haremos tesis solamente para cubrir, sino haremos tesis para producir algún tipo de conocimiento sencillo, honesto, de nivel de licenciatura, ¿no? Que le ayuda al estudiante a comprender y explicar esos fenómenos educativos que se propuso documentar a través de la investigación. Hasta ahí le dejo a mis colegas, esto es lo que les queríamos decir porque nos parecía muy, muy importante que ustedes pudieran tener esta otra referencia, dado lo que discutimos la sesión previa a salir de vacaciones y lo que nosotros encontramos a partir de las relatorías, porque sí valía la pena como no dejar los cuentos, sino regresarlo otra vez al plan de estudios, a los enfoques, a lo que aporta la malla curricular y el papel que cumple. Maestra Gabriela, no sea malita. Maestra Gabriela Cabrera, gracias. Lo que aporta para que ustedes y particularmente sus estudiantes vean sus tesis como producciones académicas originales vinculadas justamente a fenómenos educativos, objetos de estudio que les son propios y que propiciaron ellos en una necesidad que los llevó, los obligó a producir algún tipo de conocimiento. Ese pequeño conocimiento para nosotros, o por lo menos para quienes hemos estado discutiendo, me parece que está mostrando ya la capacidad de aporte del estudiante. Desde esa lógica, creo que vale la pena mucho entender que el alcance de las tesis no deriva en la cantidad de hojas, sino en lo que pueden develar o descubrir a través del procesamiento y análisis de información teórica y empírica que el estudiante recupera, analiza, trata, ¿no? Y que le ayuda a dar respuestas a las preguntas de investigación que se planteó. Si lo ven desde esa perspectiva, cambia mucho la idea de ¿y cuántas hojas puede tener? ¿Y cuántos capítulos tendrían que ser? Porque ya estás planteando ahí algo muy concreto que tiene que ver con la forma en cómo el sujeto se posiciona frente a esa realidad y lo que pretende descubrir a través de esta ruta de indagación que le obliga a asumir una postura y a desarrollar un proceso metodológico sistemático que le permite en algún momento, a través del análisis de la información y su interpretación, mostrar lo que puede producir o lo que puede evidenciar a través de la investigación. Gracias, colegas.
Yo nomás quería plantear esto porque me parece que teníamos que amarrar con el plan de estudios, teníamos que no dejar de lado que se trata de una modalidad que tendría que mejorar cualitativamente, como lo señalaba Julio. Gracias, maestro Eduardo. Les voy anticipando que nos vamos a reunir nuevamente en 5 salas y nos pueden apoyar para empezarlas a organizar, a gestionar. De todas maneras, nuestros coordinadores ya saben en qué sala estaban. Como siempre, para no tardarnos mucho, la distribución se hace de manera aleatoria, ¿no? Y bueno, creo que siempre se hace una reunión previa a esta con ustedes, donde se ponen de acuerdo los coordinadores. Entonces, digamos que quienes están alimentando el trabajo son justamente ustedes a partir, digamos, del guión que aparece en la misma presentación que les acabo de compartir aquí en el chat. Entonces, por favor, no se queden sin estar en alguna sala. Y bueno, esa sería una. La otra, maestras y maestros, es que en el registro que se los compartiré a las 7:15, que regresemos a la sala principal, hay algunas preguntas que tienen que ver con 2 temas importantes que estamos recuperando, no porque solamente en las tesis aparezca. Uno que tiene que ver con los nombres, los temas de indagación, de investigación que están apareciendo para estos trabajos finales, estos trabajos de titulación, que es importante saber el pulso de las temáticas sobre las cuales están trabajando sus estudiantes, y el otro que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Entonces, por favor, el registro es un instrumento que no nada más está, digamos, favoreciendo el que se dé una constancia, sino nos parece que también es un espacio de reflexión sobre algunos de los puntos que siempre les estamos nosotros compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues pasemos 7:15, regresamos a la sala principal. Ya saben con nuestros coordinadores en qué sala están y si nos pueden apoyar en la gestión de las 5 salas y, digamos, repartir, perdón, se oye muy feo, ¿no? O organizar de manera aleatoria a los 450 docentes que están aquí, por favor, para que vayan a cualquiera de las 5 salas, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos a las 7:15. Gracias, maestra Pilar, gracias, doctora. Y me iba yo. Una disculpa a la maestra Hilda que le cortamos Me su quedó la participación. Se escucha muy padre el regreso. Tic, 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 tic. En la Yo sala aquí nos- 5, una disculpa porque nos quedamos ahí, todavía no habíamos cerrado. Yo también, También sala en la sala 4, 2, Hilda, Karina. una Es que nos disculpa, retrasamos, Hilda. mucho. No Yo se pensé que preocupen. Una íbamos a empezar, disculpa muy grande. Son Bueno, temas pero ahí va. que se pueden seguir trabajando desde las academias, en las instituciones. Claro. Esto no para, hay material también para la propia reflexión de nuestra labor como asesores de esta etapa de los estudiantes en la que están cerrando sus trabajos, hasta el trabajo que pueda hacerse de reflexión en las propias academias, en las escuelas y demás. No se preocupen. Sí, si alguien trae ahí a la mano del equipo la presentación, que la ponga en el chat, se los agradecemos. Ok, sí. Qué bueno. Está en los grupos. Las presentaciones ya las subimos tanto al grupo de primaria como al de preescolar. Sí, luego hay profes que no están en esos grupos. Ajá, sí. Renunció al final. Y hay profes que no están en los Llegó grupos. la Todos ahí en la misma Ah, ok, presentación. está bien. Todavía no están. Si Está me Pilar permiten, por se las aquí. comparto. Clases, no podía. Súbanla, las- no pueden las- subirla. Discúlpame, Hilda. A la Si hija me permiten, se las voy a compartir, por favor. Sí, Sí, gracias. gracias. Gracias, Está Abelardo. subiéndose. Pilar por aquí o ¿No no? quieres que me cambies uno de 200 por 2 de 100? No tengo Y 4 de de 50. Por uno nada Trae más. puros de 500. Bueno, ¿de qué Traemos puedo los invitar? sacramentos. No de 100, mamá. Donateli, te estamos escuchando. Ay, perdón. Ya le Maestra, dijimos ¿qué que- pides que te diga? Es que- maestra. Ah, Mil maestra disculpas, Pilar. mil disculpas. ¿Cuál sería, maestra Pilar? ¿Cuál sería el mecanismo para que los colegas se incorporen a los grupos de WhatsApp? Están preguntando, tienen interés porque saben que hay grupos de WhatsApp de preescolar y primaria, así como grupos nacionales. Estos grupos son de GESUM y los administra las colegas asesoras académicas de la de GESUM. Yo creo que más bien nos orientarían ellas. Ya estamos aquí Miren. todos. Cada sesión les paso yo en el chat
me preocupa un poco porque entonces no sé si sean nuevos que no han entrado a las otras sesiones, porque cada sesión comparto yo para que se agreguen. Ahorita vuelvo a compartir el enlace en el chat para que ustedes mismos se agreguen y bueno, estén al pendiente ahí porque efectivamente es muy caótico recibir previo a esta reunión hasta 30 mensajes que quieren la agenda, que quieren la agenda, que quieren la agenda y entonces yo digo, bueno, cuando presento el enlace, ¿por qué no se agregan? En fin, es un poco caótico, Que se ¿no? De agreguen. pronto Sí. somos muy parecidos a nuestros estudiantes en muchas cosas, pero bueno, ahorita lo vuelvo a agregar, el, no sé si por aquí pueda hacerlo, pero ahorita lo hago. También les voy a pasar el enlace para el registro del día de hoy. Déjenme ver si me da opción. No, por aquí no. Déjenme ver cómo le haré, cómo le haré. A ver, ya sé cómo. Eh, me quedé, desgraciadamente, nada más me pude quedar ahí en la sala 1 porque pensé que sí se estaba, que podían grabar ustedes y pues ya no me pude zafar porque yo empecé a grabar y los demás equipos no pudieron grabar en esta sesión. Entonces, bueno, ya pegué por lo pronto el enlace, por favor, atentas, atentos, nuevamente quienes no se han integrado al grupo de primaria, de preescolar, yo no soy administradora. La maestra Inés, ella les puede apoyar para pegar el enlace y ella, ahí ya podrán entrar. Entonces, bueno, me quedé en la sala 1. Realmente en todas las salas es muy enriquecedor escuchar lo que comentan. Me parece que justamente poner ejemplos, hablar de la experiencia que se está teniendo es muy enriquecedor. Por ahí escuché al final, digamos, algunas dudas que tienen ustedes con las tesis colaborativas, que no nada más las tesis serían como una opción de trabajo La única. colaborativo. Si les parece, maestras y maestros, en algún momento de las 3 sesiones que nos quedan, les doy algunas orientaciones para hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Por supuesto, maestras y maestros, que si nosotros no hemos, digamos, promovido, gestionado actividades de trabajo colaborativo, pues llegar a octavo sin haber hecho eso va a ser muy complicado, porque tiene que ver con muchas habilidades sociales, tiene que ver con muchas habilidades de comunicación, tiene que ver con muchas, digamos, la prioridad de querer colaborar con alguien, porque sabemos nosotros que las relaciones humanas se permean con ello. Si por más que alguien quiera trabajar, por más que alguien tenga una idea, si no existen oídos, escuchas, si no sabemos escuchar, si no tenemos, digamos, un proyecto en común, si no supimos tomar decisiones y acuerdos en colectivo, que es toda una enseñanza de vida, pues es muy difícil sentarnos a elaborar también un trabajo académico, ¿sí? Pero podemos dar algunas orientaciones sobre ello. Pero sí es importante pensar que no tenemos que llegar a un octavo semestre para aprender a trabajar colaborativamente, ¿sí? Si los estudiantes, por supuesto, tienen esta vivencia desde los primeros semestres, como lo plantea el Plan 2022, es muy probable que llegar a octavo y tomar decisiones juntos, saber trabajar en equipo, sin que haya de por medio situaciones de tensiones, de conflictos, eso será un gran logro, maestras y maestros. Entonces, acomodamos, digamos, esta agenda para poder dar oportunidad de ello. Y bueno, quienes han promovido el trabajo colaborativo con sus estudiantes, estoy segura que no tienen mayores dudas de poder guiar un trabajo recepcional desde esta modalidad, ¿no? Que espero que sean los más y las más, ¿no? Bueno, eso sería por un lado. Por otro lado, los 2 temas que vienen próximamente es el tema del portafolio de evidencias.
yo me dediqué un poco en estas vacaciones a indagar con algunas maestras, maestros, digamos que con quien tengo mayor cercanía, ¿no? De conocer algunas de las experiencias que tienen. Realmente me sorprende que son muy pocas, muy pocos, ¿no? Los que se están, digamos, en proporción con el informe, con las tesis, que están, digamos, caminando hacia el acompañamiento de portafolio de evidencia. Sin embargo, encontré a un maestro que justamente el día que le pregunté me dijo que él era el asesor metodológico para la modalidad de portafolio de evidencias, que es el maestro Víctor González, y le pedí que para la sesión entrante pudiera él, así como tuvo el maestro Eduardo ahorita una participación a partir de lo que construyó todo este grupo de colaboradores, que nos diera una charla sobre la experiencia metodológica que está. Incluso hoy en la mañana estuve en la presentación del avance de uno de sus estudiantes por Zoom y me parece que pueda ser una muy buena opción para conocer por lo menos una experiencia, ¿no? También, digamos, apelaría a que si existen maestras y maestros, asesores que ya están aquí, que tienen una experiencia en eso, pues se conviertan junto con los coordinadores de las salas como en estos equipos colaborativos para poder pues despejar dudas de lo que implica un portafolio de evidencias. Por supuesto que nos lleva a pensar que el portafolio de evidencias es un dispositivo, diría yo, que tendría que plantearse desde los primeros semestres como una metodología de trabajo con los estudiantes, que no implicaría pensar que lo que hagan sea para un portafolio, pero lo que sí implicaría es desarrollar espacios, promover espacios para un ejercicio de pensamiento metacognitivo con sus estudiantes desde el principio. O sea, ¿qué implica que un estudiante normalista desde los primeros semestres se enfrente a la reflexión de lo que está aprendiendo, ¿sí? Y creo que eso puede dar muchísimos elementos para que al llegar a octavo semestre, pues no sea tan complicado pensar en cuáles son esas evidencias, cuáles han sido esos aprendizajes que han sido importantes y significativos para él o para ella y que puedan ser parte del insumo o de los insumos para un portafolio de evidencias. Entonces, hasta aquí yo le dejaría. Hay muchas dudas seguramente en cada uno de los grupos y bueno, no sé si los coordinadores quieran comentar algo, ¿no? Algunas preocupaciones. También es importante, perdón, verificar qué está pasando con los reglamentos de titulación que de alguna manera son autónomos, son independientes, sí, pero se conforman y se justifican y se elaboran desde los principios que parten de las orientaciones, ¿no? Entonces, Sí. esto es importantísimo tomarlo en cuenta. O sea, la base para el proceso de titulación son los documentos orientadores oficiales y los reglamentos tienen que estar apegados a ellos, ¿no? Y por supuesto a la realidad de cada una de las escuelas. Entonces, esos serían, digamos, algunos pendientes. Cada sesión previa, sus colegas, los maestros que nos están y maestras que nos están haciendo favor de estar aquí apoyando todo este trabajo, se reúnen justamente para hablar de las cuestiones que están pasando y a partir de ello se presentan y se planean las sesiones subsecuentes. Entonces, haremos un esfuerzo por recuperar algunas de las inquietudes que están surgiendo. Tomaremos algún tiempo también para dar alguna especie de metodología. Yo de todas maneras voy a subir siempre subimos o siempre subo en primaria algunas referentes bibliográficos que puedan ir apoyando este trabajo, ¿no? Y la otra es qué está pasando con los reglamentos, ¿no? Donde no hay una congruencia con las orientaciones oficiales que estamos dando, las pautas oficiales que se dan para los procesos de titulación, ¿no? En fin, dejo esas preguntas y nuevamente no sé si haya alguna pregunta, participación por parte de nuestros compañeros colaboradores de estos procesos o incluso de alguien de ustedes. Mientras pego el registro. Bueno, yo no sé si hay más colegas.
Yo les agradezco mucho la sesión del día de todas estas sesiones que hemos tenido. Trabajaremos también con las preocupaciones que siguen, digamos, puestas con el equipo. Yo insisto que no vamos a poder resolver todo ahorita ni cerrarlo. Más bien, hay muchas cosas que van a quedar abiertas para diseñar una estrategia de mediano alcance que nos permita profundizar. Y ya con el equipo y con esto que está planteando la doctora Pilar, pues nos reuniríamos para ver cómo, no para ver cómo, sino para abordar de manera concreta la modalidad de portafolio en lo que establece como una de las modalidades más para la obtención del grado en estos planes 2022. Así es que trabajaremos y nos vemos en la próxima sesión. Y de mi parte, no sé si los demás colegas, para meterle velocidad a esta que ha sido de las menos recurrentes en las preferencias de los profesores de las escuelas, de los estudiantes de las escuelas normales. Que les sea leve, no sé si hay alguien más, pero yo ya me voy, tengo que ir. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, nos reunimos, tomamos en consideración todo lo que ustedes tienen y nos llevamos temas para poderlos plantear con ustedes y particularmente discutirlos primero con el pequeño equipo para externarlos o ampliarlas también con ustedes en la próxima sesión que nos veamos. Un abrazo, colegas, cuídense mucho. Gracias a Que estén muy todos. bien. Muchas gracias por Gracias, saludos a todos. Buenas tardes. Ya, saludos, saludos, Buenas saludos, tardes. saludos, saludos. Buenas noches a Sesión, todos. regresamos Buenas al noches. horario Saludos, de las saludos. mañana. Buenas Gracias, noches, adiós, buenas Choa. noches. Saludos, buenas Adiós, noches. Lalo, Gracias por bye. compartir. Bye bye. Bye.